Queridos amigos, en este video quisiera compartir con ustedes algunos puntos fundamentales, básicos, para entender al Papa y al Papado. Empecemos por el argumento bíblico. En Mateo 16, los versículos del 16 al 19, recordamos aquel pasaje en el cual Jesús le pregunta a los apóstoles quién dice la gente que Él sea. A lo cual inmediatamente después que respondieron los apóstoles, el mismo Jesús le vuelve a preguntar: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Inmediatamente Pedro, recordamos que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A lo cual Jesús, después de haberlo felicitado y decirle que eso no le viene ni de la carne ni de la sangre, aquel entendimiento le viene del Padre Eterno, le vuelve a dar una misión, y con la misión un nombre, diciéndole: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro entonces es aquel fundamento sobre el cual se construye esa asamblea, la comunidad que Jesús desea. Comunidad que tiene un vínculo profundo, esencial, con el reino de los cielos, con el Padre Eterno. Yendo al Evangelio de Juan, en la última aparición, como dice el evangelista, junto al mar de Tiberíades, de Jesús resucitado, en la cual Jesús le pregunta a Pedro 2 veces si lo ama y una si lo quiere, termina diciéndole. Jesús le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La función, entonces, de Pedro será la de apacentar el rebaño que Jesús le ha encomendado. Así como Jesús es el buen pastor, también Pedro se convertirá en aquel que deberá guiar al rebaño de Dios, que es su pueblo, que es su iglesia. En Lucas 22, los versículos del 31 al 32, también escuchamos aquel mandato, podríamos decir, de parte de Jesús hacia Pedro, en el cual lo exhorta a confirmar en la fe a los hermanos. Vemos también entonces la tarea de transmitir aquellas enseñanzas de Jesús, aquel deber que tiene Pedro de transmitir a los demás, al pueblo de Dios, al rebaño escogido, aquellas enseñanzas que él mismo recibió del Divino Maestro, de Jesús. Posteriormente lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, como él está a la cabeza del grupo, incluso tomando como prioridad la palabra y la predicación de la alegría del mensaje evangélico, sobre todo del querigma, del anuncio de la resurrección. Vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, al punto 881, que se nos dice que el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia, como habíamos dicho. Le entregó las llaves de ella y lo instituyó pastor de todo el rebaño. Yendo más adelante en el tiempo, también encontramos argumentos a partir de los padres de la iglesia, de los primeros obispos, pastores que guiaron al pueblo de Dios en lo que respectaba a las verdades que enseñaba la fe y la moral que se desprendía de la iglesia. Ya Eusebio de Cesarea, un gran escritor de la historia eclesiástica, dice que en Roma fueron martirizados Pedro y Pablo, las columnas de la iglesia. Y por lo tanto, San Cipriano nos recuerda que Roma es el lugar donde reside la cátedra de Pedro, el lugar desde donde él exhortaba, enseñaba, transmitía la buena noticia de la salvación. San Ireneo nos dice que con esta iglesia deben concordar, a causa de su especial rango, todas las demás iglesias, es decir, los fieles de todos los lugares. En ella se ha conservado siempre, en efecto, la tradición apostólica. Entendamos que en los primeros siglos del cristianismo, hablar de iglesias se entiende por las distintas diócesis, como nosotros podríamos entenderlo. Las principales ciudades de la antigüedad, las principales ciudades del Mediterráneo antiguo,
constituían una iglesia particular, la cual estaban unidas a la iglesia de Roma. ¿Y de qué modo? Lo explican los padres del Concilio de Calcedonia, cuando dicen que, hablando de León Magno, Pedro ha hablado por medio de León. Pedro ha hablado por medio de este Papa, San León Magno. Y también continúan hablando de él, diciendo que dirige el concilio como la cabeza dirige a los miembros. En definitiva, el obispo de Roma se convertirá en cabeza de otras iglesias, cabeza de otras comunidades. Es decir, que volviendo al catecismo de la Iglesia Católica en el punto 880, Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Dice citando al documento conciliar Lumen Gentium número 19. Así como a disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Es decir, todos los obispos católicos diseminados por el mundo conforman un colegio apostólico, como lo conformaron los 12, una vez que Matías se integra a este grupo, ocupando el lugar vacío que había dejado Judas. El colegio apostólico son los 12, conformados por los 12 que ha elegido el Señor y que ahora continúa por medio de todos los obispos diseminados por el mundo. Y así como a la cabeza de los 12 estaba Pedro, ahora a la cabeza de este colegio apostólico está el obispo de Roma, el Papa. Continúa el número del catecismo. Forman un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí al romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Más adelante, en el 882, nos dice que el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El Papa, a la cabeza del colegio apostólico, es signo visible de la unidad de la Iglesia. Por el Papa es que la Iglesia también se presenta como signo de unidad, no solamente para los fieles, sino también ante el mundo. Vayamos al término y el argumento Papa. El término Papa significa en griego Padre y se atribuía a todos los obispos de las distintas iglesias dispersas a lo largo del Mediterráneo antiguo. Cada obispo en su jurisdicción, en su iglesia en particular, era un papa y sobre todo también se mantiene en algunos lugares en la tradición oriental. Sin embargo, posteriormente en Occidente será atribuido solo al obispo de Roma. Papa significa padre, pero también puede significar dos siglas de dos palabras, padre y pastor, que es la función del obispo de Roma, del papa. Sin embargo, el papa también tiene otros títulos que están contenidos en el anuario pontificio. En primer lugar, vicario de Jesucristo en la tierra. Santa Catarina de Siena lo llamaba el dulce Cristo en la tierra. Posteriormente también es llamado sucesor del príncipe de los apóstoles, es decir, de Pedro. Atención, porque el Papa no es sucesor de tal Papa o de tal otro. No es sucesor ni de Francisco, ni de Benedicto, ni de Juan Pablo II, ni de Pío XII, sino que el Papa es siempre sucesor de Pedro. El Papa que vendrá después de Papa Francisco será el número 267 en la lista de sucesión de Pedro. También se lo llama sumo pontífice de la Iglesia Universal. Pontífice porque viene del latín puente. Es aquel que establece puente entre las realidades terrenas y las realidades invisibles, trascendentes, celestiales que vienen de Dios. Por otra parte, es también el patriarca de Occidente, algo que volvió a restituyó el Papa Francisco en el anuario pontificio de 2024, cuando el Papa Benedicto lo había quitado. Es arzobispo y metropolita de la provincia romana, es soberano del Estado Ciudad Vaticano, por eso solemos ver al Papa que recibe
a distintos soberanos de distintos estados del mundo, y de hecho en algunas ocasiones hasta es aquel que es principio y fundamento de la paz, de la concordia entre los pueblos, etc. Y además un título que le gustaba mucho al Papa Francisco y que habla de esta colegialidad apostólica y sobre todo de la unidad entre los obispos que se ve en el obispo de Roma. Es llamado también entonces siervo de los siervos de Dios. El papado, el papa, es aquel que está al servicio de la iglesia y al servicio de las iglesias diseminadas por el mundo. Por eso es siervo de otros siervos, es siervo de otros obispos y de otros pastores que en sus diócesis particulares desean fervientemente anunciar la buena noticia del Evangelio. Por último, quisiera hablarles acerca de la elección del Papa. La elección del Papa, tal y como la conocemos hoy, no fue siempre así. De hecho, hasta el año 1059 es que recién la elección está reservada únicamente a los cardenales. Los cardenales eran aquellos que servían al obispo de Roma, estaban a disposición del obispo de Roma. Y por lo tanto era común que la mayoría sean italianos o de aquella región, porque eran miembros del clero de Roma que estaban al servicio de su obispo. Posteriormente, con la cristiandad, cuando el cristianismo se diseminó por todo el Mediterráneo y por parte de lo que hoy conocemos como Europa, es que se empezaron a llamar y a convocar, nombrar cardenales de distintos lugares, sobre todo de la cristiandad. Repito, en el 1059 es que solamente se reservan a los cardenales, es decir, 1000 años tuvieron que pasar desde la muerte de Pedro. En el 1179 es que se requieren los 2/3 de los votos, la mayoría, y esto con el fin de mostrar un consenso en la Iglesia, un criterio de unidad dentro de la Iglesia y no una Iglesia diseminada, dispersa. En el 1268 es que ocurre aquella elección de Viterbo, en la cual se tardó 2 años y 9 meses en elegir a un papa. Los viterbenses, aquellos habitantes de este pueblo de la periferia romana, de la provincia de Roma, recordemos que el Papa no siempre residió en la ciudad eterna, en Roma, sino que en varias ocasiones residió fuera, incluso hasta en Francia, lo que ahora es llamado Aviñón. En esta ocasión, en el 1268, los habitantes de Viterbo, cansados de que los cardenales no se decidan, empiezan a poner presión y para eso mandan a bloquear todos los ingresos y egresos del palacio donde estaban reunidos los cardenales. Los mandan a tapiar. Por eso de ahí viene la palabra conclave, cum chiave, es decir, cerrados a llave, bajo llave. Empezaron de ese modo encerrándolos, como no se decidían, empezaron reduciendo las provisiones e incluso llegaron a quitar el techo con el fin de que los cardenales se pudiesen decidir. En aquel tiempo solamente estaban reunidos 18 cardenales, de lo cual salió, decíamos, 2 años y 9 meses después, el Papa Gregorio X, que instituirá definitivamente como norma el cónclave. En 1271, por Papa Gregorio XV, la votación pasará a ser secreta y por escrita, como lo tenemos hasta el día de hoy. En 1904, el Papa San Pío X prohíbe la exclusiva. La exclusiva era aquel derecho de los soberanos, sobre todo europeos, en los cuales podían intervenir para que algún candidato no fuese elegido como sumo pontífice. Hasta ese punto el Estado intervenía en los asuntos de la Iglesia. Recién a principios del siglo pasado es que se prohíbe, repito, por parte de San Pío X. Por último, la última intervención será la de Benedicto XVI en el año 2013, cuando prohibirá la elección por aclamación, como se da incluso en ocasiones desde la antigüedad. Los padres latinos hemos tenido a un papa, el Papa Pablo IV,
el único hasta ahora en historia que fue fundador de una orden religiosa antes de ser nombrado sumo pontífice. Entonces, pidamos siempre por el Santo Padre, pidamos por su salud, pidamos para que el Señor lo conserve y que en el Santo Padre se vea la unidad del cuerpo místico que es la Iglesia diseminada por el mundo.